Damos gracias a Dios por este día. Y tenemos un salmo delante de nosotros. Un salmo escrito con tinta de sangre. Y no es exagerando, no es una parábola, no es una hipérbole, es un salmo escrito a tinta de dolor. El rey David, para este momento, cuando escribió este salmo, está escondiéndose en una cueva. El rey David acaba de perder 3 cosas que hoy en día nos volveríamos desesperados y atormentados. David acaba de perder: 1, su empleo. David acaba de perder 2, su hogar. Y David acaba de perder 3, su matrimonio. Para este momento, David es básicamente un homeless. ¿Entienden ustedes eso esta mañana? Por si no lo veías así, quiero que veas el Salmo 34, un homeless escribiendo una poesía a Dios. Te diré, pero bueno, pastor, no capto, sé que lo he leído, pero bueno, David está huyendo del rey Saúl. Perdió su hogar, el hogar más prominente y de más jerarquía y más excelencia en todo Israel. Perdió su matrimonio. ¿Con quién estaba casado David antes de esto? Con Abigail. Está corriendo, está fracasado el rey David. Y perdió su empleo. ¿Qué hacía el rey David en el palacio? Tocaba el arpa. ¿Para quién? El rey Saúl lo trajo, lo contrató, lo trajo al palacio, le hizo un contrato, un W2, ¿verdad? Era oficial, ¿verdad? Lo hizo parte de la corte real, sin tener un historial, sin tener un background, sin haber servido a otros reyes. Cuando tú servías a reyes, tenías el privilegio de que los futuros reyes te traían porque ya estabas en la dinastía, ya estabas en la familia real. David viene de la nada al palacio y es contratado. Así que David pierde ahora su trabajo, su hogar y su mujer. Y para colmo entra entre los filisteos, y los filisteos los reconocen y tiene que fingir ¿de qué? Los que saben la historia, de loco. Ahora David tiene que fingir como que tiene problemas y empieza a botar espuma por la boca, a balbucear, a fingir. David, el del arpa, ahora es David el loco. Fíjense todo lo que David tuvo que hacer para lograr escapar de manos de los filisteos, porque sabía que estaba en tierra enemiga. La misma tierra a la cual él les venció su boxeador principal en Samuel 17. ¿Recuerdan ustedes? Así que David estaba ahora en tierra, en una tierra que él era el que menos ellos querían ver, porque la historia de Goliat trascendió por todo el mundo entero. Noten ustedes que Goliat no solamente era un gigante, pero Goliat era el guerrero principal de todos los gigantes. Él no era el único. Había una raza de gigantes para este tiempo. Y de hecho hay como 4 textos bíblicos después que arrojan más información de una raza de gigantes. Después vemos que habían más gigantes que tuvieron que vencer. Pero bueno, en esa raza había uno que era el guerrero más excelente, el de más habilidades, el más atrevido, el de más resultados. Ese es el que le traen a David. Eso es pasado. Ahora está David con todas aquellas glorias, todas aquellas testimonios. Y está ahora David en una cueva, no para estudiar las estalactitas, Ajá, él no estaba estudiando eso, ni
ni los animales que están empotrados en las paredes, no. Él no está haciendo ningún estudio de una cueva. David está huyendo, escapando. Y en medio de ese huir se le unen unos 400 hombres parecidos a él. Parecidos a él también. Hombres con, dice la Biblia, vamos a verlo después, que tenían deudas. Fíjense, vamos a decir una semejanza entre esos hombres y nosotros. Tenían deudas. Estaban molestos con el gobierno, por los taxes, por muchas cosas. Estaban fracasados. Quizás no estamos todos en la misma sintonía, pero en deuda estamos todos acá. Estamos repletos de deudas. Y qué lindo como David, con estos ladrones, se les llama. Hombres que tenían un registro de haber hecho muchas cosas indebidas. Hombres que tenían un resumen, ¿verdad? En contra de la sociedad inclusive. Y David llega a la cueva de Adulam. Y en esta cueva, hermanos, David, en lugar de ponerse a quejarse, David, en lugar de ponerse a estar complaining con su situación, él rompe con el versículo 1 y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Yo estoy ahora mismo como un homeless, sin nada. Y ahora, una cosa, hay gente que no tiene nada, pero no han probado lo bueno. Pero tú haber probado lo máximo y estar ahora sin nada es diferente. Y David dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Le di todo este preámbulo para que usted ahora capte mejor estos dos versículos primeros. Para que cuando usted lo lea una vez más en su casa, usted se recuerde de este día, de que David estaba en una situación que Dios quiera y nosotros nunca estemos. Y ciertamente él estaba peor que tú. Creo que en cualquier escenario que leas este texto, que Dios nunca nos permita llegar a ese escenario que estaba David. Pero muchas veces que hemos leído este salmo, no creo que hayamos estado tan mal como estaba David. Y que él haya dicho: en el Señor se gloriará mi alma. Aleluya. Ahora, él ahora sale de su relación personal y se conecta con otras personas. Dice: lo oirán los humildes o los mansos, en otra versión, y se regocijarán. Y después dices: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Hermanos, este es uno de los momentos donde Dios, por los cuales Dios dijo: este es un hombre conforme a mi corazón. Porque ahora David, el que era pastor de ovejas, el que cuidaba con su cayado a los leones y a toda amenaza contra sus ovejas, está ahora haciéndose responsable de unos 400 hombres heridos, delincuentes, que están acercándose a él en la cueva de Adulam, para ahora él pastorearlos a ellos, para ahora él decirles a ellos: escúchenme, ustedes tenemos mucho, todos aquí estamos en contra del rey Saúl, todos aquí tenemos muchísimo en contra de Saúl, pero esto no es personal. Vamos a buscar al Señor. En lugar de estar ahora tú y yo tomándolo de forma personal, y en vez de estar sembrando ahora ese veneno, ¿verdad? O ese deseo de rencor, o ese deseo de venganza, dice: vamos a regocijarnos en el Señor.
Oh, pero pastor, eso no tiene nada que ver conmigo. Porque cuando yo estoy enfrentando una situación en mi vida, las cosas que a mí me dicen, yo las tomo personal. Y porque fue conmigo, dijeron mi nombre, es contra mí. Bienvenido. Dios quiere que te regocijes en Él, a pesar de cualquier situación que puedas enfrentar, aunque sepas que es contra ti. Regocíjate en el Señor. Y busquemos al Señor. David tenía mucho rencor guardado. Tenía muchas cosas en su mente pasando. La mujer que cautivó sus ojos, la mujer que lo deslumbró en el palacio del rey, ahora tiene que abandonarla. Aún su mejor amigo, ¿recuerdan ustedes quién era? Jonatán, el hijo de Saúl. Ahora perdió también unos cuantos, su mejor amigo. Pierde su mejor amigo, pierde su matrimonio, pierde su casa, pierde su trabajo. Qué bueno que la palabra deja ejemplos que nos desafían para que aprendamos de otros también. Ahora, ¿cuál es la respuesta que nos debe impactar en este salmo? Al principio vemos temas más generales, pero desde el verso 4 comenzamos a ver a David desempacando el Salmo 34. Dice el versículo 4: busqué al Señor, paso número 1. En el medio de la aflicción que puedas enfrentar, un consejo te doy esta mañana: no tomes decisiones. En la cólera y en la ira no se toman decisiones. Busca al Señor. ¿Estamos todos acá? 95% de las decisiones que tomas en el momento de la cólera, la ira o el rencor no van a ser buenas. Aprendamos de la palabra. David está con mucho rencor, mucha ira, mucha desesperanza, mucha traición. Lo traicionaron a David. ¿Qué hizo David? Buscar al Señor. Buscar al Señor. En esta mañana llévate eso como primer principio que podemos aprender de este momento del Salmo 34. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho temor dentro de ti en el momento de la traición. Mucho temor. Temor a seguir siendo traicionado. Temor a hacer algo y fallar una vez más y quedar peor. ¿Les ha pasado? Nos ha pasado. Y dice David: busqué al Señor y Él me respondió. ¿Y qué dice después? ¿Y me libró de qué? De todos mis temores. Alabado sea Dios. Entonces, el primer gigante que tenemos que bregar con él, no vencer rápido, pero tenemos que bregar con él, es el gigante del temor. Hermanos, el gigante del temor nos ha limitado de tantas cosas. Y el temor es un enemigo que nos va a estar visitando constantemente. Y yo sé que tiene muchos caminos que podemos irnos. El temor que te limita a no ser más emprendedor o a no ser más atrevido. Hay muchas cosas que muchas directrices que podríamos irnos con respecto al temor. Pero el que quiero yo enfrentarme acá en esta mañana es aquel que nos limita de entregarnos, consagrarnos más al Señor. Porque hay algo acá que muchos aquí hemos vencido. Todos venimos inmigrantes de otros países. Todos acá hemos desafiado el temor de qué pasará cuando llegue a Estados Unidos. Aquí todos lo vencimos. Todos llegamos acá de alguna forma. O sea, vencimos el temor. ¿Es cierto o no? O sea, ese temor podemos ponerle cheque. Ya. We made it. Estamos aquí.
Ok. Hay algunos que hay que darle esa lección. Algunos que se quedaron, que no, oye, tengo mucho temor. Nosotros, este grupito acá, venció el temor ese. Bien, punto. Ok, seguimos entonces. Hay otros temores que estamos bregando con ellos a diario. Y es el temor de consagrarnos más al Señor. Pero si tú buscas a Dios, Él te va a ayudar a consagrarte más a Él. Porque dice David, me venció de todos mis temores. Y cuando dice todos, no dice algunos. Lo dice de forma general, holísticamente, de todos mis temores. Amén. Es algo integral, es algo holístico. Cuando Dios guía tu vida, Dios no viene enfocado en un cuarto de tu casa. Él viene enfocado en tomarte completo a ti. Todo lo que tú eres pertenece al Señor. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Dios no quiere compartir su presencia con más nadie, porque más nada lo merece. Nada más lo merece. Y David dice, Él me libró de todos mis temores. Dice después, los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó ¿de qué? De todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Un punto acá. Y esto es una doctrina, la doctrina de los ángeles. Los ángeles existen. Positivo, los ángeles sí existen. Pero dice acá, hay un principio acá que se nos olvida a veces, porque mucha gente del mundo piensa que los ángeles también están al servicio de ellos, pero la palabra dice algo claro. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. En el libro de Hebreos hay un pasaje que ahora no me recuerdo, pero dice así: porque Dios ha establecido ángeles ministradores para servir a su pueblo. O sea, doctrinalmente en la palabra, los ángeles se manifiestan principalmente, de hecho, solamente, dice la palabra, aquellos que están en el Señor. Todo ejemplo donde un ángel ha aparecido en la Biblia, en la doctrina que estudiamos los ángeles, es para un propósito con el Señor. No solamente para librarte de un accidente y dejarte en el mundo. Cada vez que un ángel ha aparecido es con un propósito específico del Señor. Una voz profética, un llamado específico, librarlos de algo específico. O sea que el hecho, ahora hay usted ve esos videos con esas voces tenebrosas, los ángeles del Señor, y usted está viendo, pero no sabe ni quién hizo sus estudios, no sabe ni quién está detrás de eso. Pero la voz te deja como cautivado. No se deje cautivar por cualquier cosa, ¿no? Usted sea crítico en el estudio de la palabra y de todo lo que escuchamos. Amén. Así que los ángeles sí existen, número uno, y dos, Dios los tiene para servir a los que le aman, a los que le temen, principalmente. Y dice David, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Ahora, aquí se puede referir a Cristo Jesús. Algunos comentaristas dicen que se refiere a Cristo el Señor como el ángel principal. Saben ustedes que había algunas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento y algunos piensan que se refiere acá al Señor como tal. Pero sea que sea el Señor o sea que sea un ángel, ciertamente cuando usted teme al Señor, Dios está respaldando su vida. David está con un corazón pastoral y ahora está como dirigiéndose a estos 400 delincuentes que están con él. Dice, prueben y vean qué bueno es el Señor, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada falta a aquellos que le temen. David está reconociendo que bendecir al Señor en la aflicción es una victoria. Pero es posible
posible bendecir al Señor en todo tiempo? Es una pregunta que podemos hacernos esta mañana. Nos invaden a veces sentimientos de tristeza. ¿Eso está aquí? Eso está aquí en la... Nos invaden a veces sentimientos de tristeza, de amargura, de confusión o de duda. Ciertamente es así. Pero el recuerdo de las ocasiones que Dios ha intervenido de una manera contundente para rescatarnos ayuda a superar las crisis emocionales. Jesús dice a sus discípulos: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Y el apóstol Pablo dice algo parecido en sus cartas: dad gracias en todo, regocijaos en el Señor siempre. El propósito de David puede ser la experiencia de cristiano. Si recuerdas las liberaciones que ha experimentado personalmente o meditas en las grandes liberaciones que Dios ha hecho contigo en el pasado, la salvación de Israel puede consolar el corazón del cristiano, porque confirma que Dios es Jehová, el cual promete y el que cumple para los suyos. Dios nos ha librado muchas veces. Que nos sirva eso de recordatorio cuando estemos en una prueba o dificultad. El que lo hizo una vez también lo puede hacer en otra vez, otro momento, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Por tanto, su esencia, su naturaleza no cambia. Él es inmutable. Tú y yo cambiamos. ¿Cuántos les han conocido? Oye, fulano no es el mismo. Oye, pero el fulano, oye, ¿qué sabe? No, ya ni le escribas. Él no es la misma persona. Cambió. Quizás has dicho eso de otro, quizás otros lo dicen de ti mismo. Pero Dios no cambia. Él es fiel de generación en generación. Amén. Y Él es bueno para siempre. Y Él es Dios eterno, príncipe de paz, Padre fuerte, eterno. Ese es Él. No cambia. En el verso 2 vemos a un David pastoral. David se da cuenta de que su alegría en Dios contagiará a otros. Dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Está pensando en los 400 hombres que se han presentado a la boca de la cueva para unirse a su causa. Son los mansos los que se han visto privados de tierras, de trabajos, de recursos y familias bajo el reinado de Saúl. Hermano, Saúl estaba implantando una dictadura. Para los que tienen una afiliación más política, Saúl tenía un desastre. El rey Saúl yendo a una adivina a buscar a Dios, ¿verdad? Dios no lo toleró, ¿verdad? Vemos a un Saúl que no tenía al Señor. Por tanto, todas las cosas comenzaron a salirse del carril y había muchos con necesidades. Había muchos que sus tierras les habían sido tomadas. Había muchos que habían perdido muchas propiedades, familias, debido también a una mala administración bajo el reinado de Saúl. Había mucho dolor. Esta gente no sabía que de estos 400 saldrían los 3 valientes de David, años después. Los 3 valientes de David saldrían de estos 400. Los que saben la historia bíblica los recordarán. Saben aquellos que David iba a conquistar después todas esas tierras. ¡Qué tremendo! Cómo del dolor y del tocar fondo y de ser nadie, Dios puede hacer algo tan precioso. Es increíble cómo Dios es experto en tratar con nuestro dolor si lo entregamos a Él y trata con Él con éxito. Sí, es majestuoso ver eso. Y no solamente el dolor que enfrentamos cuando somos heridos, más también nuestro pecado. Porque nuestro pecado, hermanos, es la enfermedad principal que el Señor desea, 1, perdonar,
Y 2, desea nuestra santificación. Porque no es que David estaba aquí reuniendo un grupo de gente dolidas, ¿verdad? Recuerdo en el año 1970 comenzó lo que se llamaba la teología de la liberación. La teología de la liberación comenzó en el Perú y fue una onda expansiva así que pasó, donde muchas iglesias comenzaron a enseñar de que Jesús había venido para liberar a los pobres, y dentro de esa filosofía se introdujo una onda como Jesús era un socialista revolucionario, y muchos movimientos se unieron a esta onda y se fue el sentido del evangelio por completo. Los que saben la historia quizás recordarán un poco y han estudiado un poco de filosofía y historia de la iglesia en América Latina, pero confundió a muchas gentes porque suena un poco dulce la idea de que Jesús vino por los pobres y los marginados y los heridos. Bueno, con Jesús también habían ricos, porque Zaqueo era un millonario en aquellos tiempos, ¿verdad? Y vemos otros ejemplos más. Así que la principal razón que estamos viendo acá no es solamente el haber sido desplazado. Estamos tratando con algo que se llama el pecado, que entonces produce que la persona sea entonces desesperanzada, herida, apartada, marginada y todas estas cosas. Ese es el punto principal, el pecado, y a eso Cristo vino a vencer, al pecado y al condenador por el pecado. Satanás, ¿qué significa Satanás? La palabra Satanás, ¿cuántos saben? ¿Qué significa diablo? Adversario. También, ¿qué más? Diabolos, ¿qué significa también? El acusador, ¿verdad? El acusador. La palabra diabolos es adversario y es acusador. De hecho, quien te está acusando no está contigo, es verdad, está contra ti. Jesús vino al Calvario a morir para liberarnos de la acusación perpetua de Satanás. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Esa acusación constante de que tú lo hiciste, pecaste, no mereces a Dios, eres un pecador. Mira tu pasado nadie lo quiere saber. Tu pasado es tenebroso, no es ni blanco ni gris, es negro azabache. Nadie quiere saber. Tú has hecho muchísimo, tú has hecho mucho, no mereces. Esta gente que vinieron con David estaban así, con su expediente manchado, pero David no está diciéndoles a ellos su pasado, los está redirigiendo al Señor y diciendo: su pasado no importa, busquemos al Señor. ¿Qué pastor? Oye, yo quisiera haber estado ahí como ese pastor. Aleluya. No me importa ni de qué denominación era, pero estar en esa cueva de Adulán con David ahí sentado escuchando a ese hombre, debe haber sido glorioso, debe haber sido muy glorioso un pastor así. Cuando llegamos al verso 10, dice en el verso 10: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambres, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme. David le decía a esta gente, a los ladrones: vengan, hijos míos, escúchenme. Les enseñaré el temor del Señor. Note que la palabra fue escrita con un contexto, ¿cierto o no? Esto fue escrito principalmente para estas personas. Lo que tú y yo lo leemos ahora también para nuestras vidas como creyentes. Pero David estaba refiriendo a esta gente ahora mismo acá y les está diciendo: vengan, hijos míos, les enseñaré el temor del Señor. Esa gente estaba diciendo: no, amigo, no, vamos, queremos vengarnos contra Saúl. Vamos, lo que queremos es arremeter contra Saúl. David: vengan, les enseñaré el temor del Señor. ¿No es algo parecido a lo que pasó con el Judas el celote y con Jesús? ¿Quiénes eran los celotes en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes eran?
Los celotes. Era un grupo de los judíos que querían ver, o sea, estaban preparados militarmente y querían ver la destrucción de Roma a toda costa. Los celotes estaban listos para la guerra ya. Era un grupo, diríamos, paramilitar. Un grupo judío. Grupo guerrillero. Grupo guerrilleros. Eran paramilitares, eran guerrilleros, pero celosos por la ley, por la Torá, y no querían someterse al imperio romano. Uno de ellos era discípulo de Jesús, Judas el celote. Y ese hombre Jesús tenía que aguantarlo todo el tiempo porque él estaba ready. Estaba ready. Y Jesús le dijo, no, mijo, esto no es cuestión de cuchillo, de degollar ahora al César, ni de degollar ahora a Herodes. Aquí esto no es ese el enfoque. Aquí es buscar el reino de Dios, su justicia, para ser salvos de la ira venidera. Porque hay uno que es peor que Roma. Hay uno que tú no quieres tenerlo en tu contra, que es peor que Roma. Entonces cuando Jesús le dice el pasaje, porque el diablo puede matar tu cuerpo, pero es mejor temer a aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma. ¿Quién es ese? Dios. Dios es quien puede decir tu alma y tu cuerpo. El diablo puede matar tu cuerpo propio, pero si en vida tú temes al Señor y te rindes a Él, ya tú te vas con Dios, aunque sea cualquiera que sea el evento. Y Jesús le está diciendo, es mejor temer a Dios primeramente que a Roma, porque Roma pasará. Roma, ¿cuánto duró después de Jesús? Duró 280 años más o menos, más de poder en el poder. Ya después pasó la historia. Pero Dios continúa siendo Dios, pero el príncipe de este mundo continúa aún afectando a muchos. Y Él dijo, yo vengo a hacerlos libres del diablo y del pecado. Enfóquense en esos. Dice el Salmo en el versículo 11 al 21. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Estoy en el verso 12 y 13 ahora. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. ¿Y qué dice? Síguela. Busca la paz y síguela. Lea usted conmigo en su Biblia. Quiero que leas en tu Biblia. Hay muchas cosas aquí para mirar. De hecho, no hay ni muchos adornos, pero lo mejor que quiero que veas ahora es la Biblia en esta mañana. Lee conmigo en tu palabra en esta mañana, en su palabra en esta mañana. Verso 15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Acaso esto les dice otra cosa? Porque hoy en día está el concepto de cristianismo general. Yo soy cristiano, Dios está conmigo. Hay un muchacho que se hizo viral cuando en el COVID. Se me fue el nombre. Creo que el nombre de él era algo como COVID, eso mismo, como COVID, algo de eso, que se hizo viral nada más que con haciendo. O sea, mostraba un video de alguien, o sea, alguien pintando una pared, una casa con recursos bien complejos, y él decía, así nada más. Se hizo viral el muchacho. Ustedes lo han visto en todas partes. Bueno, cuando alguien dice, no, los ojos de Dios están sobre mí, porque Dios está con todos. Vamos a la palabra. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Aquí la palabra en todo. Los ojos del Señor están sobre los justos. Dios tiene un compromiso con los que le temen. Hermanos, esta es la palabra. Si usted le han dicho algo diferente y usted lo creyó, hermano, usted cayó en una herejía. Dios está comprometido con sus hijos. ¿Aló? ¿Usted entiende eso? Dios está comprometido con sus hijos y no nos avergonzará. Dice, y sus oídos atentos a su clamor. No es que Dios está nada más pidiéndote que ores, es que ya dice Isaías, Él sabe lo que vas a pedir
antes de orar. Porque le amas. Y como le amas, estás en un espíritu con Él. Quien tenga el Espíritu Santo está marcado para siempre con salvación. Porque el vínculo entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad es la llenura y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Quien tenga el Espíritu glorioso de Dios, usted está marcado, así como las redes se marcan, ¿verdad? Se marcan con un tatuaje en su piel. Oye, y esa marca es para siempre. Así Dios nos ha marcado, nos ha tatuado con el Espíritu Santo. Para siempre. Y es una marca que aunque a veces tú quieras cubrirla con la ropa, quieras cubrirla con muchas cosas, uno se enfría, pero cuando Dios te marca, Dios te marcó. Y usted va a regresar a Él, donde no sé cómo, pero vas a regresar a Él. Aunque pases por el valle de las sombras de muerte, regresarás a Él. Porque es Dios quien te marcó y te eligió. Esto es esperanzador. Y esto para decir, gloria a Dios, aleluya. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! David dice, el rostro del Señor, verso 16, está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos. ¿Usted ve el contraste? ¿Usted ve el contraste? Aquí hay dos tipos de personas. Los que agradan a Dios y los que no agradan. No sé si usted puede verlo. ¿Ve el contraste de personas? David está en un contraste ahora mismo. Y diciéndole a los que están con él, ustedes escojan qué van a hacer. Si se unen para ser de los justos o si continúan en contra de Dios, hablando necedades, hablando vanidades y viviendo en este mundo. Ustedes escojan. Aquí hay un contraste de dos tipos de personas. Dice verso 16, el rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Otro ahora se vira y dice, claman los justos, ¿cierto o no? Hay dos tipos, dos grupos de personas acá. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Y ahora pone un grupo de personas dentro de los justos, porque esa es la otra. Aún dentro de los justos hay otro grupo de personas. Están los justos que están en el Señor, pero aún no están quebrantados de corazón. Y hay justos que han creído en el Señor, pero no están quebrantados de corazón, han creído en Dios, pero hay momentos que nos pasa, hay momentos que tú y yo no estamos tan quebrantados, momentos que estamos viviendo la vida cristiana en el diario. Pero cuando llega una situación, una mala noticia, cuando llega un momento complejo, ahí sí nos quebrantamos de corazón. Y tú dirás, pero ¿por qué a mí? Bueno, hacía falta quebrantarnos el corazón. ¿No les ha pasado? Hacía falta quebrantarnos el corazón de alguna forma, porque el Padre está ahí como de alguna forma queriendo llamar tu atención y no estamos prestando atención a su llamado, y el Padre tiene que provocar escenarios que no nos agradan para llamar nuestra atención y quebrantarnos el corazón. Una adoración que podamos escuchar. Escucha esto, hermano, porque a mí me ha pasado. Una adoración, Dios puede usarla para quebrantarnos. Y puede estar un momento llorando, quebrantado en ese momento. Pero si no nos llevó a tomar una decisión de santidad, es posible que haya sido la melodía lo que tocó nuestra emoción. Quiero llegar a un punto ahora interesante. Y esto para todos nosotros, porque a mí también me ha pasado. Puede ser que la adoración haya tenido una melodía bonita y tan divina que nos tocó la melodía en la parte emocional. Pero cuando terminamos el momento de oración, seguimos siendo los mismos soberbios, con el mismo orgullo,
sin querer honrar al Señor. Entonces, hay dos opciones acá. O Dios te quebrantó y tu respuesta fue la misma soberbia, o fue la parte musical, la melodía, lo que nos tocó. ¿Está bien? ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos ahí los días de alabanza? Pero cuando el Espíritu de Dios usa la letra de esa adoración, ahí es donde viene el punto. La letra de esa adoración, como complemento con su melodía, y tú terminas, Señor, perdóname. O Señor, voy a perdonar a mi hermano algo que haya pasado. O Señor, voy a luchar contra esta adicción que no te agrada, esta costumbre que no te agrada. Voy a luchar contra ella. O Señor, perdóname por haber mentido en esto que hice. Perdóname, me duele, Señor. O tantas cosas, que pecados que tú y yo bregamos a diario. Cuando eres quebrantado, tomas una decisión por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando se quedó solo en llorar y no hubo nada santo que salió después, es posible que haya sido algo puramente emocional. ¿Está bien? Pero cuando es algo del Espíritu, usted está quebrantado. Y es de lo que dice aquí David. Dice en el versículo 18: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Esta gente estaban abatidos de espíritu, con todo perdido, y su espíritu estaba como en el piso. Jesús también habló sobre esto. Dice, tengo un corto aquí que escribí. David dice: venid, hijos, oídme, el temor del Señor les enseñaré. Está pensando en los 400. Dice después: esta es una disposición de corazón que alguien en sintonía con Dios, como David en este momento, transmite con su ejemplo y con sus palabras. Tiene ejemplo porque ha pasado un mal momento, ha confiado en Dios en medio de su estrés y su desesperación. Por eso sirve de ánimo a los demás. Como dice el apóstol Pablo, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. 2 Corintios 1:4. Amén. Dios, cuando te consuela y te fortalece, hermanos, es con la responsabilidad que haga lo mismo con los demás. Con los demás. En el ministerio, a veces uno piensa que no tenemos problemas o situaciones adversas o necesidades, mas no es así. A veces nos toca animar y ministrar cuando uno está a veces también pasando una necesidad o una dificultad. Pero eso no es para los ministros nada más, también es para usted, porque dice la palabra que todos somos ministros de un nuevo pacto. ¿Aló? El apóstol Pablo dice que todos los que estamos en Cristo somos ministros de un nuevo pacto. El ministerio es un oficio, sí, pero la responsabilidad de ministrar es de todos. Reinaldo, José, José, ustedes están para animar también a otros. Cristian, ¿verdad? Niobi, Ebrián, todos acá, los que están en el Señor, están para animar también a otros. No es un rol solamente de los líderes o de aquellos que están nada más haciendo cosas o ministrando al frente. Cada creyente aquí tenemos un rol principal: animar a los hermanos. ¿Y animarlos a qué? A buscar a Dios. Animarlos a buscar a Dios. Dios te ha entregado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Para ese tú no firmaste, para ese, desde que viniste a Cristo, ya estás enrolado, ya estás suscrito a ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. David termina diciendo los versículos más al final, dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿A qué se refiere acá en este pasaje el salmista David? Porque está diciendo, leo usted conmigo su Biblia, Él guarda todos sus huesos
ni uno de ellos será quebrantado. O sea, está diciendo que Dios guarda los huesos. ¿A quién se refiere aquí David? Sí, ¿cuántas veces gentes cristianas han muerto, torturados con huesos rotos, verdad? O el mismo Esteban, ¿qué pasó con Esteban? ¿Quién le recuerda a Esteban lo que pasó? Lo apedrearon, ¿verdad? Es el primer ¿qué? El primer mártir del Nuevo Testamento. Esteban, el diácono. O sea, en él hubo huesos quebrados, sí. Entonces, ¿a quién se refiere David aquí cuando dice ningún hueso suyo será quebrado? ¿A quién se refiere? Al Hijo, a Cristo Jesús. Piense, la palabra, todo hermano, todo en la palabra viene con un propósito. Aquí no hay nada escrito así como ustedes saben, los poemas o los libros de Julio Verne, o historias así. Gente que vino la musa, empezó a escribir ahí. No. Cada palabra en la palabra de Dios tiene una interpretación y tiene un porqué. David se está refiriendo acá en una profecía mesiánica a Jesús, el Hijo de Dios. Y qué lindo terminar con Cristo. No me hace falta poner más nada para acabar con Jesús. El mismo David termina con Cristo Jesús. Hermanos, es el ejemplo más óptimo, supremo que tú y yo podamos tener. Cristo Jesús. Dice, lea usted conmigo su Biblia, versículo 20. Dice, Él guarda. Qué tremendo, David hablando a esta gente y de repente el Espíritu de Dios comienza a usarlo de forma profética. Mano, esto es algo tremendo. Esto es algo de Dios, esto es algo glorioso. Y dice, ninguno de sus huesos suyos será quebrantado. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ver que ese pasaje se refiere a Cristo el Señor? La promesa final es que ningún hueso suyo será quebrado. Significa que ningún daño irreparable o permanente nos sobrevendrá. Si lo aplicamos a nosotros, ningún daño irreparable y permanente nos sobrevendrá. Pero cuando habla específicamente de los huesos, quiero que busques tu Biblia conmigo en Éxodos 12:46 en esta mañana. Éxodos 12:46, y alguien pueda leerlo en esta mañana. ¿Quién lo lee? Éxodo 12:46. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Amén. Ese cordero que están hablando ahí, ¿qué cosa era? ¿El cordero qué? Pascual. Dios está dando orientaciones de cómo hacer esta cena, porque Dios iba a mandar una plaga, la 10ª plaga. ¿La plaga de quién? ¿De la muerte de quién? De los primogénitos. Dios mandaría la 10ª plaga sobre Egipto para librar de forma letal al pueblo de Dios y sacarlo. Y Dios dice, lo último que voy a mandar es que cada primogénito va a morir. Pero quiero librar ¿a quién? Empezamos de nuevo. A mi pueblo. ¿Ok? Vemos el contraste. Dios dice, quiero librar a mi pueblo, a Israel. Y ustedes tendrán entonces les da las pautas para celebrar esta cena pascual. Dice, lo harán así, comerán esto, no tocarán nada, no quebrarán ninguno de sus huesos. Ahora lea conmigo alguien Juan 19:33 en esta mañana. Alguien que lea Juan 19 del 33 a 36. Leámoslo todos, busquen todos el texto y alguien que se levante y lo lea en esta mañana. A ver, ya lo dijo Venezuela, vamos a decirlo a alguien de otro país, que no sea de Venezuela. Ni dominicano, no me entiendes. México, por allá, vamos. La palabra salió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Así. Sigue leyendo los demás. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y
instante salió sangre y agua. Ajá, hasta 36. Y él que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creas. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpla la escritura, no será quebrado hueso suyo. Amén. Esa es la profecía. ¿Cumplida en quién? En Cristo Jesús. ¿Comenzó por quién? Con la orientación que Dios dio a Israel sobre cómo sería la cena del Cordero Pascual. No será quebrantado hueso suyo, porque ese Cordero simbolizaba ¿qué cosa? Nuestra salvación por gracia. Alabado sea Dios. Y David está ahora hablando proféticamente. Ningún hueso suyo será quebrado. Qué lindo el Señor. Qué lindo el Señor. Cómo se mueve por profecías. Cómo la palabra de Dios está proféticamente conectada, enlazada, y ninguna se ha dejado de cumplir. Qué tremenda es la palabra. Qué bueno es el plan de Dios. Dice: la maldad dará muerte al impío. Verso 21 del Salmo 34. Y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. ¿Cuántos nos refugiamos en esta mañana? Hermanos, qué gozo, qué esperanza refugiarnos en el Señor. Refugiarnos en Él. Así como una cueva, yo te exhorto en este día, refúgiate en el Señor. Así como un lugar de escondite donde están las alarmas sonando y te dicen, este es el lugar de escondite que hay, no hay otro. Cristo Jesús es nuestro escondite. Cristo Jesús es nuestro refugio. Pero ahí viene un punto interesante. No se va a refugiar quien crea que está seguro. ¿Les ha pasado? Quien crea que está seguro en sí mismo no se va a refugiar porque se siente seguro, se siente fuerte. Se refugian los que saben que están inseguros y que necesitan un refugio. Así que vete siempre con la idea de que necesitas un refugio y de que somos vulnerables, porque es la forma de que vamos a estar siempre buscando al Señor, su señorío y su fuerza. Hoy hablábamos también en discipulado de cuán vulnerables somos, cuán frágiles somos. Bueno, desde el punto que te vas a acostar a dormir hoy y no sabes, de hecho, si vas a amanecer mañana. No puedes planificarlo. Tú puedes planificar la semana entera. Tú puedes hacer un schedule, ser la gente más pesada, como recuerdo aquella historia del Principito. No sé cuántos han visto la película del Principito, ¿verdad? Esa gente era obsesionada con la organización. Ok, bien, pero sobre todas las cosas, descansar en el Señor, porque fallamos, nos enfermamos, flaqueamos, caemos, y Dios está con los vulnerables para enseñarnos que Él es fuerte, Él es Padre eterno y Él es poderoso.